The big game is fast approaching, but wait, you still haven't got your tickets. You've spent hours searching, but you're still confused about ticket prices. Time to stop searching. Visit ticketcompare.com. We compare ticket prices for all the popular leagues and tournaments for you. We work only with the most trustworthy sites, so you can have peace of mind when buying your tickets. Compare prices, buy tickets, get to the game. Ticketcompare.com. Buying tickets made simple. Señor Ramirez, hola. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo? Muy bien, muy bien. Así que, pero disculpen, ¿queréis que también traduzca la pregunta o no? Sí, cuando me hagan la pregunta. Después traduzco yo la pregunta y después la respuesta y después traduzco otra vez. ¿Te parece? Muy bien. Buenas noches, nuestro entrenador Oscar Ramirez, de la selección de Costa Rica, conferencia. Buenas noches, don Oscar, envío para Deportes Repretel, Canal 6. La situación de Brian Ruiz, habíamos escuchado que podía tener minutos, pero no lo vimos en el terreno de juego, y tal vez un balance en sí de lo que fue este 2-0 en el marcador. Let's talk about Brian Ruiz. And we wanted to see him on the pitch and didn't. What was that about? Con lo de Brian, buenas noches, perdón. Con lo de Brian me condicionaron de alguna manera a hacer en 3 tractos los 6 cambios de 2 en 2, y ahí cometimos un error. En eso me pedí disculpas a los muchachos, y primera vez que no tenemos la costumbre tal vez de la forma en cómo se planteó de hacerlos en tractos de 2, y por ahí la problemática, pero él estaba para jugar los 15. De hecho estuvimos hablando con el, no sé si era el delegado ahí del partido, para ver si había la posibilidad, pero no la negó y no pudimos darle esos minutos. Ahora pues esperar el partido de Bélgica, que también puede ser que sea de arranque. Good evening. We made the 6 changes that were necessary, and this was a mistake. I'd like to ask the players for forgiveness. We used our substitutions and we wanted him to play, but unfortunately there was a problem with the 4th official, and in the end it wasn't to be. Oscar, ya sin Quesada para Costa Rica. En un nivel de exigencia alto, quien es el que tenemos que estar en este momento, y sabiendo lo que teníamos al frente, un equipo con alta intensidad, ¿qué valoraciones saca sobre que no tuvieron ellos muchas opciones de gol, pero nos hicieron 2 goles? Y con respecto a nuestro volumen ofensivo, ¿cómo queda si solamente hicimos 2 remates claros a marco que pudieron haber sido gol? Bueno, recordemos... perdón, es que... Disculpe. Oscar, this was a very demanding game. The opposition only had 2 clear chances at goal, and yet they scored 2 goals. How do we respond to that? De eso ya sin... las valoraciones son buenas. Creo que el tema de la intensidad, con algunos muchachos que agarren más minutos. Recordemos que tenemos no solo el punto táctico, sino que el punto también de buscar, por ejemplo, lo de Gamboa, que es un muchacho que hemos venido dándole la continuidad con cierto volumen de espacio. Con algunos otros muchachos, ya que Guzmán, Celso, casi que dándole una firmeza. Lo de los centrales queríamos verlo, el chance, pasándonos en la estatura también. Pero básicamente creo que planteamiento primero, un poco intermedio, un bloque intermedio. Tal vez la contundencia de ellos, ¿verdad? Creo que ese primer gol impresionante del jugador. Y luego pues quisimos arriesgar más en el segundo tiempo, donde se dio un poco más de volumen, crecimos más, fuimos un poco más presionantes, y son los momentos de los partidos. En este momento ya el 1-0 pues decir, hay que buscar ese empate. Adelantamos líneas, fuimos más presionantes, por ahí pues, buscamos más. Creo que es la parte que tenemos que hacer más fineza. Al final de cuentas es de anotaciones estos, ellos tienen pocas pero efectivas, y esa es la parte pues que tenemos que mejorar, principalmente en el segundo tiempo. En el primero fue más de control, creo que el gol de ellos pues de las pocas oportunidades, pero un golazo, y a partir de ahí pues buscamos el partido. So as we said, the game was very intense.
It was one in which I wanted to think about the tactics and space. Gamboa was a player with a lot of space. Guzman too, Celso as well. I thought we were basically, initially in the first half, very much held up in midfield. And that first goal by Rashford was very impressive, and we, after that, tried to play with a bit more space. I felt like we grew, and at 1-0, it really did feel like we could do well. We were playing well, but we didn't take our chances. They did, and what can I say? It was a great goal, and that's what the game came down to. Oscar, buenas noches, José Alberto Montenegro de Radio Colombia. Me gustaría algunas valoraciones específicas, por ejemplo sobre Joel, ya después de 2 partidos de su recuperación, el caso de Bolaños, y Oscar, me gustaría una valoración puntual sobre Gamboa. ¿Cómo está analizando el trabajo de Gamboa, que hoy en lo personal sentí que le costó el partido, ¿verdad? Y un jugador que prácticamente no ha tenido actividad en el último año calendario? ¿Cómo lo ha interpretado y cómo lo ha analizado usted? Sí, buenas, José. This question is relating to first to Joel Campbell. This is his second match after his recovery. Also, I want you to want to know what you thought about Bolaños, what you thought about Gamboa, how he played, given that he hasn't played essentially in a calendar year. Bueno, dentro de las valorizaciones que estamos tomando, José Alberto, de Joel, pues dadas las circunstancias de lo poco lo de Ruiz y lo de Bolaños, él es que asumió un poco más el rol, pensando en algún momento de que lo estamos manejando como punta, ahora lo estoy usando más por el costado, y dada la problemática de ellos, creo que ha ganado un buen espacio, muestra niveles importantes, que es lo que queríamos, recuperar el que hecho que juegue ya 2 partidos de 90 es importante para nosotros. Lo de Bolaños es que vuelve a reaparecer, y es un muchacho que nos da un fútbol muy similar a lo que hemos hablado anteriormente, ya sea el tema de Brian, y con Gamboa lo estamos llevando gradualmente. Creo que es un tema creo que es una exigencia alta hoy, importante, y para mí, no sé, creo que a como se planteó el primer tiempo con los muchachos, no vi dificultades. Tal vez hay no sé si un desborde que le hicieron, pero tal vez ya es primer tiempo. Yo creo que eso es un tema como lo planteamos. En el segundo tiempo lo fuimos un poquito más, ir a buscar más presionantes, y los quiebres de los laterales fueron más arriba, y eso permitió pues al momento pues que se mostraron un poco mejor, pero creo que básicamente en eso. Luego ya sabiendo que hay que llevarlo gradualmente, vino lo del cambio de Ian, que es una alternativa que estamos teniendo con él, y muy importante, y que dándole minutos y pensando, Dios quiera que no, pero que pasar algo con él en esa parte gradual que estamos llevando, y para mí no, creo que se comportó bien. So we'll start with Joel Campbell. Generally, I thought he played well given the circumstances. And there were various problems, but he still played well. It's good for him to get 90 minutes as well. That's very important. In the case of Bolaños, again, that's a highly important part. The game is hugely demanding, but I thought he made a crucial contribution. Particularly think he played well in the first half. This is when afterwards we were pushing further up on the wings. But again, this is a gradual process, and one that we have to take advantage of given the minutes. I'd like to talk about Gamboa as well. His recovery is a gradual process, and given the circumstances again, I felt like he had an excellent game. Oscar, ya sin que sea otra vez, aprovechando que pocos. Oscar, 2 situaciones. Una, yo creo que es consecuente con lo que José preguntó. Tal vez uno lo que ve es que algunos jugadores todavía pareciera que les falta ritmo para estar a más nivel, pensando en el primer juego. Yo creo que por ahí va la pregunta, sobre todo, por ejemplo, lo de Brian Ruiz. O le ibas a poner 10 minutos, pasó lo que pasó y no se pudo, 15. ¿Cuán cerca, cuán largo están ellos de estar en el nivel? ¿Y eso qué significa de Costa Rica? ¿Cuán cerca, cuán largo estamos del nivel óptimo que usted quiere para ese primer partido que es vital en el Mundial? Me parece que... Ok, dale. Oscar, I wanted to take advantage of you again just to ask a second question, coming on from what was asked before. How do you ensure that your players are adequately match fit
given that this is an early game. And given the question of Brian Ruiz, you wanted him to play for a number of minutes. In the end, he couldn't. What does this all mean for Costa Rica rather, and how do they get to the required level for the first match at the World Cup? Lo de Brian, creo que pasamos una etapa en la eliminatoria donde se dio una problemática de ritmo y básicamente él con su físico lo equiparó, porque es un muchacho que tiene una experiencia de mucho bagaje y creo que él tiene las condiciones para manejarse. Ahora jugó este primer semestre con buen ritmo, con todo. Al final tiene esta problemática, pero creo que es un tema de la capacidad de ritmo. Yo no sé si son 20 días lo que tiene en este momento, pero es un muchacho que por su manera de ser, por su juego, creo que, no sé, que yo lo veo que más bien es el tema que él esté tranquilo, que tenga su recuperación, y a partir de ahí un partido de Bélgica le puede caer muy bien, y ya más bien sí, comenzamos a hablar de que uno no tuviera un ritmo, otros, uno de los que más tuvo fue Brian. Entonces el tema acá es recuperarlo y que él se sienta en su mejor momento, y es un muchacho que tiene un bagaje ya que los que hemos estado ya en una etapa esta de 30 y algo, creo que no precisa, o yo no me preocupo en este momento, sino sé que él, y hablo mucho con él en eso, y entiendo lo que él me transmite, y yo lo viví, y yo sé que nos va a llegar bien al Mundial. Del otro era, el tema de Gamboa, pero un tema que lo estamos llevando gradual. ¿Por qué? ¿Por qué gradual? Porque sí, no tuvo el ritmo. Entonces es el muchacho que nos jugó la eliminatoria, y que en este momento le estamos dando sus porcentajes de 60-70. Ahora vendrá un espacio de 6 días donde ya bajaremos, o igual ahora de Bélgica puede ser que arriesgue un poco ya con Ian, porque ya le metí la carga de un poco de estos 2 partidos seguidos, lo bajo un poco, pues me juegue no sé si 20, que sea en el que lleve el desgaste, y después ya esos 6 días. Creo que es una manera introductoria de lo que podemos manejar con él, y luego veremos. Igual tenemos las alternativas, yo lo dije en algún momento y las tengo ahí. Puedo intercambiar, ya Oviedo me jugó de ese lado, a pie cambiado, está lo de Ian, puedo tener una línea más fija, veremos, pero acá lo importante es que me pueda arrancar, y ahí veremos qué pasa. Del nivel bueno, yo lo individualicé, pero el nivel nuestro creo que es hoy es un buen parámetro. De hecho, podemos hablar de porcentajes, no sé si un 80 por ahí calculo yo. Brian Ruiz has had some physical problems. He's but he's a very experienced player, and I think he's in the right condition to get to the World Cup in the way that we want. It's only 20 days away, but I think that not only from his way of being as a person, but also from his style of play, he is on his way. And I'm sure that he'll be fine in the game against Belgium. I'd also like to talk about Brian at this stage, he's 30-something years old, but again, I'd like to reiterate, I'm not worried about him. I talk with him a lot, and I understand him as a player. This is a situation that I've lived through myself, and I know what it takes to get to the World Cup. Again, it's a gradual process, and because he hadn't played during the qualifying round, it is going to be more difficult. He's at about 60 to 70% right now, but like I said, I think he's going to be fine. Then afterwards, in any case, we'll see, because we have alternatives. I have them on the bench, and we might play with a slightly different formation. There was then a follow-up question. The follow-up question asked for specific figures, and the figure that Oscar Ruiz gave was 80% in terms of Brian Ruiz's fitness. Hola, aquí. Hace unos meses Costa Rica perdió contra España y enfrentas a Brasil en el grupo también. Viendo Inglaterra esta noche, ¿cómo lo ves comparándolos con los grandes favoritos para el torneo en Rusia? ¿Puede optar a llegar lejos o todavía falta un poco para competir por el título? Gracias. España y Brasil. La comparación entre España y Brasil. Sí, con España y Brasil, si está al nivel de ellos, todavía falta algo a llegar a este nivel. De España. Ok. Disculpe, señor. A few months ago, Costa Rica lost against Spain. Given that you'll be facing Brazil in the group stages, and given the performance against England tonight, how do you see yourself against the tournament's big hitters? Is there still some way to go to
be amongst the best teams in the World Cup? And then there was a follow-up question in terms of specifying the relationship between Spain and Brazil. Ya. Ok, bueno, creo que estamos hablando de dos campeones mundiales y en este caso pues ya hay momentos diferentes donde nos enfrentamos. Creo que en la parte de noviembre creo que fue que nos enfrentamos con España, en alguna manera fuimos osados, hicimos un planteamiento presionante alto, por ahí pues no hice algunas variantes, y España pues nos ganó bien, sabiendo también que es, y yo lo veo un poco diferente, tal vez veo una España más absorbente con balón, básicamente en su presión inmediata, es muy importante. Brasil es una selección que como lo similar en algunas situaciones con España, pero también tiene una contra muy peligrosa. Viendo la eliminatoria de Brasil, es un equipo que anotaba, en momentos replegaba y tenía un contragolpe muy importante. Entonces me parece que en eso tal vez Brasil tiene la ventaja de que en un momento puede parecer que está siendo dominado y tiene una gran contra. De España lo visualizo así, que una buena posición. Me parece que anda buscando el gol un poco más, y Brasil si recupera a Neymar, pues yo creo que va a ser un candidato, y España no sé si hace noviembre o ahora a principio de año ya pues era muy serio candidato y lo va a hacer. Acá esto de los mundiales es cómo se arranca el grupo, cómo se logra esa clasificación y cómo viene ese tema emotivo con lo táctico y que se junten varias variables para optar por ser campeón mundial. We're talking about potential world champions here. I think that it was a strange moment for the Spanish team when we faced them in November. Personally, I thought we played impressively, and if it hadn't been for a number of things, then we might have seen a different result. In terms of Spain versus Brazil, they're very different styles of play. Spain holds the ball up very well. Brazil, slightly different. They do hold the ball up well, but they also have a particularly impressive counter-attack. Brazil, maybe that gives them the advantage. I think Spain are looking good, and Brazil, if they get Neymar back in time, then they're possible world champions too. As for me, my role is to focus on how I get out of the group and the tactics of my team. Thank you. Good night. Gracias. Okay, good night.